Ya comienza Política Global por FM La Tribu. Gran manera de arrancar un nuevo episodio de Política Global, este programa de política internacional que hacemos aquí en Radio La Tribu, escuchando a The Verb. La canción se llama Blue, es de su primer disco Storming Heaven. Un disco un poco oscuro, un poco difícil de digerir, pero a la distancia un discazo, un gran disco que lanzaron allí los The Verb desde Inglaterra. Se cumplen 5 meses de Política Global. Lo traemos a colación no porque nos parezca un hito importante en la radiofonía ni nada por el estilo, ni nos parece importante estas fechas, que se conmemoren fechas, ni años, ni nada, pero da la casualidad de que también se cumplieron 5 meses de la operación de Hamás, lanzada allí en Israel, como recordarán, el 7 de octubre, en realidad precisamente hace 2 días, que coincidió justamente con nuestro primer programa. Imagínense, nos modificó, nos desconfiguró todo lo que teníamos programado, tuvimos que armar. Nunca pasan cosas así tan importantes en materia de política internacional que muevan el amperímetro, y justo sucedió eso, así que por eso no nos acordamos que coincidió el hecho. Una operación, un ataque masivo perpetrado por la agrupación fundamentalista Hamás en Israel, que provocó 1.300 muertes y que después desencadenó este genocidio sionista que estamos observando hasta el día de hoy, que constantemente, por supuesto, tratamos aquí en el programa porque es uno de los principales temas de la agenda política internacional y porque además se está llevando a cabo una masacre a todas luces, a la vista de todos, donde además de las víctimas, la mayoría, más de 30.000 ya, la mayoría niños y mujeres, ya está habiendo hambre, gente que muere por inanición, por hambruna. Lo denunció la propia ONU. Está habiendo gente que está muriendo de hambre en Gaza. El programa de alimentos mundial, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, denunció que incluso mantiene problemas para poder ingresar con la ayuda alimentaria allí a la franja de Gaza, que Israel no lo está permitiendo. Está solicitando un mayor acceso a Palestina y mayor caudal de alimentos que hacen falta allí. Está empezando a haber, allí la ONU denuncia, hay 32 pacientes en estado crítico, 2 de ellos niños. Ha habido 18 personas que han fallecido por hambre en Gaza. Comer una vez al día es la norma, la mayoría hace eso. Un genocidio que se está desencadenando allí en Gaza, que se cumplieron 5 meses, que se profundizó este conflicto. Como sabrán, por supuesto, viene de hace décadas, de hace 75 años, cuando la formación misma del Estado de Israel, a partir de un desplazamiento masivo y forzoso de palestinos, la Nakba, que se conoce, la gran tragedia, como lo conocen los palestinos. Ese hecho, que fue un desplazamiento forzoso, que incluyó homicidios, crímenes de palestinos, así se formó el Estado de Israel, en un territorio soberano que era de Palestina. Las potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial así lo decidieron, principalmente Inglaterra. Allí se estableció ya desde el comienzo, mediante sangre, fuego y a través de un genocidio, el Estado de Israel allí. Y este genocidio continúa hasta el día de hoy, así que nunca está de más recordarlo cada sábado como lo hacemos.
Bueno, uno dice, ¿qué podemos hacer desde aquí? La gente, el ciudadano de a pie, para evitar esto no podemos hacer nada, ellos están en guerra ahí lejos, ¿qué podemos hacer? Obvio, nos duele que muera gente inocente, que haya víctimas de cualquiera de los dos lados, de cualquier parte del mundo. Bueno, cada pequeño espacio que uno tiene a través de las redes sociales, marchas, movilizaciones, hay un estado de pasividad que uno observa, en general, no poniéndose en un estrado, digamos, de yo soy el rebelde y los demás no hacen nada, pero en general estamos observando que las movilizaciones por solidaridad de Palestina, que hubo otra hace poco, no convocan demasiada gente. En general son las organizaciones de izquierda, otras organizaciones sociales que participan. También lo observamos aquí en Argentina, esta política de ajuste y de represión que está llevando a cabo el gobierno. Y bueno, la sociedad hasta ahora lo viene aceptando con bastante pasividad, no se observan mayores acciones de resistencia. Bueno, lo mismo sucede con conflictos que por ahí suceden en el exterior, que uno piensa qué puedo tener que ver conmigo, que estoy a miles de kilómetros de distancia. Bueno, todo forma parte de un mismo entramado que tiene que ver con la disputa imperialista y con el sistema en el cual estamos todo el mundo inmerso. Bueno, hubo un reclamo de artistas que van a participar de la Bienal de Venecia, que están solicitando que Israel no pueda participar de la Bienal de Venecia, que es una de las bienales artísticas más importantes del mundo, que tiene un sistema un poco anacrónico, que está organizado a través de pabellones nacionales, es decir, están los estados representados allí, no los artistas en sí. Por eso están solicitando que el Estado genocida de Israel no pueda participar. Se llama la organización esta de artistas, que incluye a destacados artistas y curadores, muchos ganadores del premio Turner, como Nan Goldin, Tito Barrada, Hanak Black, Yves Laris Cohen, Jesse Darling, Nina Hachadurian, Ahmed Ogut, entre otros, han formado una agrupación nueva que se llama Art Not Genocide Alliance, Alianza No Genocida Artística, ANGA por sus siglas en inglés, y firmaron una carta abierta solicitando a las autoridades de la Bienal de Venecia que no pueda participar el Estado genocida de Israel, es decir, artistas que representen a ese Estado. Bueno, una solicitud por ahí un poco polémica, uno puede estar de acuerdo o no, pero allí en la carta ellos vierten su posición, sus explicaciones de por qué hacen este pedido. Vamos a escucharla, la carta la tenemos en un audio, así prestan atención y bueno, a ver cuál es su opinión, porque también uno escuchaba artistas al respecto. Bueno, mi compañera es artista visual, que ella no estaba por ahí tan de acuerdo, porque dice, bueno, lo mismo pasa con los atletas rusos, ¿qué tienen que ver? No representan. El tema que sucede es que en este caso, en la Bienal de Venecia, son en representación del Estado que participan los artistas. Ese es el tema. Bueno, vamos a escuchar la carta y a ver qué les parece. Bueno, ahí escuchamos la carta que firmaban estos artistas y curadores del grupo Art Not Genocide Alliance. Bueno, allí ellos esgrimían sus argumentos. Seguramente no va a suceder nada, uno piensa, con esta carta, y que Israel va a estar participando en la Bienal de Venecia. Bueno, pero bueno, es una forma también de alzar la voz, de exponer su opinión. Son formas de expresarse públicamente en el debate. Son las pequeñas herramientas que uno tiene de cada uno desde su lugar para alzar la voz y pronunciarse contra este genocidio. Bueno, sin embargo, que continúa obviamente allí con el gobierno sionista de Netanyahu, con el apoyo de Estados Unidos. Hay que ver, muchos dicen que Occidente ya le estaría soltando también la mano a Netanyahu, tiene también muchos frentes internos abiertos, la propia ciudadanía israelí, que ya venía antes incluso del ataque de Hamas movilizándose contra el gobierno de Netanyahu a raíz de la reforma judicial que pretendía implementar, prácticamente ser un faraón en Israel, pretendía tener todos los tres poderes a su disposición, cosa que movilizó a la población israelí y tuvo varias semanas de movilizaciones masivas allí en las calles de Israel.
Bueno, y otro al que le estarían soltando la mano, también yendo al otro conflicto que también nos hemos referido repetidamente en este programa, porque son los dos que ocupan la agenda internacional de los medios hegemónicos, es a Volodymyr Zelensky, que este año se le vence el mandato al actual presidente de Ucrania. Ya van a ser 5 años de su gobierno, con lo cual se vence el mandato y debería convocar a elecciones ya, ahora en marzo. Muchos se están preguntando si lo hará. Si bien él en un principio amagaba, decía que bueno, sí, su intención, porque como sabrán, a raíz de la guerra que mantiene Ucrania con Rusia, ahí hay vigente una ley marcial, un estado de sitio, en la cual se puede amparar y postergar estas elecciones, no realizarlas. Bueno, todo indicaría ahora que es lo que haría Zelensky. Pretendería perpetuarse en el poder amparándose en esta ley marcial y no convocar a las elecciones. El 20 de mayo se le vence el mandato, ya debería estar convocado a las elecciones, hasta ahora no lo ha hecho. También a raíz de lo torpe que fue esta contraofensiva ucraniana, así denominada, y bueno, los magros resultados que ha dado, hay una coincidencia amplia en estos momentos, hasta de la prensa occidental, de que en estos momentos está Rusia ganando terreno y no avisoran otro final posible a este conflicto que no sea una rendición de Ucrania. Ha tenido incluso frentes internos en su propio ejército, ha destituido al jefe mayor del ejército, que ahí venía levantando el copete como posible opositor a él en una eventual elección, porque cuenta con mucha popularidad entre la población. Zaluzny se llama el militar, que ahora lo puso como embajador en Inglaterra, como para que se quede un poco tranquilo y no haga ninguna revuelta. Bueno, muchos sostenían que hasta Occidente lo estaría viendo con buenos ojos para sustituir a Zelensky. Bueno, rápidamente lo destituyó, lo puso como embajador en Inglaterra. Bueno, hay que ver. Zelensky en repetidas ocasiones, si bien al principio decía que él igual iba a convocar elecciones, últimamente viene repitiendo que no lo hará, argumentando que el momento no es propicio debido al contexto de la guerra. La oposición política, sin embargo, señala que la ley marcial solo permite ampliar los poderes del Parlamento, no del presidente. Así que allí hay seguramente una veta política abierta para ver si realmente puede saltear estas elecciones Zelensky. Si se aferra al cargo, podría desencadenarse también una crisis de legitimidad. Hay que ver hasta qué punto Zelensky sería capaz de mantenerse en el cargo sin una reelección que lo legitime en las urnas, en medio además de este panorama sombrío que tiene la guerra, en medio de retrocesos militares. Bueno, no revalidarse en las urnas podría provocar un estallido social allí si no cuenta con la legitimidad, si no se revalida su mandato en las urnas. Hay un creciente rechazo, como les decía, por parte de Estados Unidos a continuar con la ayuda millonaria que la Casa Blanca le está proporcionando a Kiev. Incluso, bueno, como saben, también en Estados Unidos hay elecciones este año, en noviembre. Lo más probable, como también estuvimos viendo en ediciones anteriores, es que se repita de nuevo la rivalidad entre Joe Biden, el actual presidente, y el expresidente Donald Trump, que vino arrasando en las internas del Partido Republicano allí en Estados Unidos, este supermartes que allí lo denominan en Estados Unidos, en el marco de las internas del Partido Republicano, arrasó, derrotó a su rival, y bueno, la cual de hecho ya se bajó, y está casi ya allanado el camino para que Donald Trump sea candidato del Partido Republicano, y hasta los sondeos, las encuestas allí que se divulgan en Estados Unidos, le dan 5 puntos arriba de Biden, en el caso de que todo pareciera indicar, se reanude esta rivalidad en las urnas entre Joe Biden y Donald Trump. Bueno, así está el panorama en estos dos conflictos que obviamente ocupan la agenda mediática internacional. Nosotros vamos a hacer una tanda y enseguida regresamos.
Estás escuchando Política Global por la Tribu. Bueno, nuevo bloque de Política Global. La canción que escuchábamos antes del corte era de Mad Season, un supergrupo de grunge, ahí conformado por la inconfundible voz, se habrán dado cuenta los que conocen, del vocalista de Alice in Chains, Lane Staley, que también formaba el grupo con el guitarrista de Pearl Jam, Mike McCready, entre otros, bueno, una super banda ahí de grunge. Lanzaron un discazo que se llama Above, y bueno, de ahí escuchamos la canción de River of Deceit. Vamos ahora a un informe que estuvo enviando la organización no gubernamental Human Rights Watch, una de las organizaciones internacionales más prestigiosas en materia de defensa de los derechos humanos. Ha lanzado un informe de 74 páginas, por supuesto lo ha difundido ampliamente a nivel mundial. Se imaginarán, los periodistas les llega esto, no leen las 74 páginas, en general leen el resumen y ahí ya tienen la nota. Obviamente somos medio vagos los trabajadores de prensa, no tenemos tiempo de leer todo lo que llega. Obviamente el periodista se la pasa leyendo, escribiendo, no tiene tiempo de leer todos los informes que le llegan de toda ONG, de toda institución. Bueno, pero en este caso estuvimos leyendo este informe de Human Rights Watch, que habla sobre también un tema que hemos abordado en el marco del programa. En el norte de Siria, el conflicto que mantienen los kurdos, se refiere a las graves violaciones de derechos humanos que comete el Estado de Turquía, un Estado que nosotros también permanentemente denunciamos como un Estado terrorista y genocida. Allí lo que hace contra los kurdos en el norte de Siria. Bueno, Human Rights Watch lanzó un muy duro informe. Secuestros, arrestos arbitrarios, detenciones ilegales, violencia sexual, tortura, son algunos de los crímenes cometidos por el ejército turco y sus representantes en el norte de Siria contra la población kurda. Allí, en ese extenso informe, la organización da cuenta de que lo que se está viviendo en el norte de Siria es una pesadilla total que vive la gente en las partes de Siria bajo control de Turquía. Los kurdos están enfrentando abusos horribles en un contexto de anarquía, arbitrariedad, abuso de poder e impunidad que tienen estos soldados turcos allí en los territorios que mantienen ocupados en el norte de Siria. Recordemos que Turquía actualmente está ocupando 3 zonas en Siria, en el norte, que comenzó en 2016, cuando Ankara invadió el oeste del río Éufrates, en localidades como Yarablus, Azaz y Al-Bab, donde antes imperaba el ISIS. Bueno, en 2015 aproximadamente, allí la resistencia kurda, con apoyo internacional, desarmó ahí a las bandas de esta agrupación terrorista islámica del ISIS, y allí fue que intervino Turquía, que descansaba sobre ese dominio terrorista islámico sobre la población, sobre la resistencia kurda. Bueno, al desbaratarse eso, al darse cuenta que el ISIS no podía dominar a la resistencia kurda en apoyo con las fuerzas internacionales, bueno, decidió ocupar esa zona, y en 2018 también ocupó Afrin, en el noroeste de Siria, y después, posteriormente, fue seguido en 2019 por la ocupación de una franja de tierra entre las regiones sirias de Tel Abyad y Ras Al-Ain. Bueno, estas 3 zonas está ocupando actualmente Turquía, o sea, está ocupando territorio soberano sirio. Y Human Rights Watch va más allá y dice que en realidad el objetivo no es solo ocupar parte de Siria con el pretexto de, combatir el terrorismo kurdo, como dicen los turcos, sino que también pretende quedarse con zonas de Irak, donde también hay una resistencia kurda allí. La primera invasión en Siria de Turquía en 2016 temía que las fuerzas kurdas YPG e YPJ, como se conocen, las fuerzas de resistencia kurdas, cruzaran el Éufrates y expulsaran al ISIS, como habían hecho, como dijimos, a principios de 2015, en la legendaria batalla por Kobane o Kobani, situada al otro lado del río. Bueno, allí intervino. Si hubieran logrado hacer eso, los kurdos podrían haber conectado Afrin
con las tierras bajo su control y fortalecer así aún más la administración autónoma que ellos pretenden imponer allí en el norte de Siria. Bueno, hasta entonces, como les dije, Turquía contaba con que el ISIS mantuviera a las fuerzas kurdas bajo control, pero cuando quedó cada vez más claro que el Estado Islámico, o ISIS, por sus siglas en inglés, no tenía ese poder y que la coalición internacional, como les mencioné anteriormente, continuaría trabajando con los kurdos, bueno, allí Turquía decidió intervenir, ocupó estas localidades que les decía en territorio sirio, y su intención es doble. Por un lado, aniquilar la administración autónoma del norte de Siria, de los kurdos del norte y del este de Siria. La consideran, ellos dicen, una amenaza, que en realidad no lo es, pero también quiere establecer lo que Erdogan llama una zona segura, donde pueda albergar a los sirios que huyeron a Turquía desde que comenzó la guerra civil en 2011 en ese país. Bueno, ya hace más de casi 13 años prácticamente que hay una guerra civil en Siria que continúa. El régimen de Bashar al-Assad se vio amenazado allí con protestas en lo que formó parte de la primavera árabe, que en general quedó trunco en todos los países en los que estalló. Finalmente derivó en nuevas autocracias, como pasó en Egipto, como pasó en otros territorios. Bueno, en Siria directamente permaneció Bashar al-Assad. Los que lo querían, todas las potencias occidentales que lo querían derribar en 2011, bueno, él sigue ahí. Después de 13 años, él sigue ahí. Todos pasaron, todas las figuritas de las potencias occidentales, y el tipo sigue allí firme. Bueno, Turquía pretende formar una zona segura, como les decía, en estos territorios ocupados en el norte de Siria, y devolver allí a muchos sirios que huyeron en el marco de la guerra civil y se refugiaron en Turquía. Pretende deshacerse de ellos y llevarlos a estas zonas donde pretende hacer una limpieza étnica de los kurdos, y allí llevar a los sirios que devolverlos de alguna manera, que se vayan de Turquía y se vuelvan a sus tierras, a las tierras que ahora están los kurdos allí resistiendo. Ya ha devuelto por la fuerza a miles de sirios a esas tierras, de hecho. Pero bueno, obviamente eso de zona segura que pretende denominar el gobierno turco es una paradoja, porque si hay algo que el informe de Human Rights Watch deja bien claro es que donde Turquía invade surge inevitablemente una zona de extremo peligro. La situación en esas regiones está totalmente fuera de control, como les decíamos, bueno, torturas, violaciones. Por suerte hay periodistas muy valientes en Siria que dan cuenta de esto. También hay periodistas investigadores fuera de Siria que han hecho su parte, también hacen su aporte. Turquía trabaja allí en Siria con lo que se conoce como Ejército Nacional Sirio, que es una organización paramilitar siria estructurada dentro de lo que al inicio de la guerra civil se conocía como los rebeldes. Bueno, allí lo que fue la primavera árabe en Siria comenzó como una movilización en rechazo a Bashar al-Assad, bueno, que se desbandó, después se descontroló, comenzó a haber una rebelión armada directamente, se los denominó los rebeldes, que estaban contra el régimen sirio de Bashar al-Assad, eran opositores, y actualmente, bueno, eso derivó, imagínense, pasaron 13 años, actualmente es una mezcolanza de bandas compuestas principalmente por árabes, turcomanos e incluso kurdos desertores, que no solo aterrorizan a la población civil, sino que también luchan constantemente entre sí. Hay dentro de sus facciones hay numerosas internas, conflictos, y bueno, las lealtades y las alianzas van cambiando constantemente en función de qué banda logra mayor influencia, ganando dinero mediante saqueos, apropiación de tierras, confiscación de casas, secuestros. Bueno, un verdadero caos lo que se está viviendo allí en Siria, en el norte de Siria, en las tierras ocupadas por los turcos. En algún momento Turquía creó una fuerza policial, supuestamente para dar la imagen o la impresión de que quería frenar estos desmanes que estaban comenzando a haber con estos rebeldes sirios, como les decía, el Ejército Nacional Sirio, pero sin embargo esas fuerzas policiales turcas rápidamente, en vez de frenar los abusos, pasaron a convertirse en un grupo abusivo más. Bueno, en el informe marca textualmente que Turquía debe tomar medidas inmediatas para detener las violaciones de derechos humanos y los posibles crímenes de guerra que se están cometiendo por sus fuerzas militares y su personal de inteligencia, junto con las milicias locales afiliadas en Siria, y garantizar que todas las personas bajo su control, incluido el personal militar y los grupos armados, se adhieran al derecho internacional humanitario.
A su vez, solicita que Turquía debe garantizar el acceso pleno y sin obstáculos de observadores internacionales e independientes a estos territorios ocupados por el ejército turco, incluidas las prisiones, centros de detención administrados por la policía militar y de diversas facciones, y hacer rendir cuentas a los responsables de abusos, incluso mediante juicios justos y transparentes. Esto está reclamando Human Rights Watch. Imagínense lo que hará Turquía con este informe de Human Rights Watch. Si a Turquía realmente no podría importarle menos estas advertencias, si de hecho nunca en su historia asumió la responsabilidad de sus crímenes, que va a comenzar ahora por este informe de Human Rights Watch. Justamente, en el marco del programa también señalamos el centenario de Turquía que se conmemoró el año pasado, 2023. Mustafa Kemal Atatürk en 1923 formó, luego de lo que fue el declive del Imperio Otomano, estableció ahí una república que, a pesar de presuntamente intentar modernizarlo, hacer una república más al estilo occidental, parlamentario, no ya el anacrónico Imperio Otomano, que había un sultán ahí mandando sin elecciones y demás, pretendieron modernizar. Sin embargo, la República de Turquía, como también hicimos un programa especial en ese momento que se conmemoró el centenario de este Estado terrorista y genocida, que también, al igual que Israel, desde su inicio mismo comenzó a través de genocidios y de sangre. Obviamente ya sabemos que no solo Turquía va a hacer caso omiso, recordemos, obviamente recordando crímenes históricos de Turquía que no asume, obviamente el genocidio armenio de 1915 y de otras minorías étnicas como los griegos y los asirios, que hasta el día de hoy, más de 100 años después, continúa negado por el Estado turco, haciendo caso omiso a las numerosas declaraciones de muchos estados del mundo y a los documentos históricos, por supuesto, que prueban que hubo un genocidio con más de 1,5 millones de víctimas, y lo que se hizo fue, ellos dicen que fue en el contexto de caos, de un conflicto, no fue nada de eso, fue una limpieza étnica, fue como fue el Holocausto judío, fue de la misma índole. Son los crímenes históricos de Turquía que no reconoce. Tampoco va a hacer caso omiso a este informe de Human Rights Watch, pero también sabemos que Europa y Estados Unidos tampoco les va a importar mucho este informe, si de hecho ellos mismos participan de una disputa imperialista, mantienen una guerra subsidiaria contra Rusia a través de Ucrania, allí en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y además están aliados con Israel en el genocidio sionista contra los palestinos en Gaza. Entonces mucho no se puede esperar. Todo esto hace que las recomendaciones que hace ahí Human Rights Watch a la Unión Europea y a Estados miembros de la ONU sean realmente inútiles. Además, con respecto a los refugiados sirios en Turquía, esta entidad Human Rights Watch recomienda que la Unión Europea pida públicamente que Turquía detenga deportaciones sumarias y permita que la ACNUR, la Organización de la ONU para los Refugiados, pueda monitorear si los sirios detenidos desean permanecer allí o regresar voluntariamente a Siria. Pero realmente no se puede pensar que Europa se enfrentará a Turquía para proteger a los derechos de los refugiados, si de hecho permite deliberadamente que miles de refugiados se ahoguen en sus fronteras para no llegar a Europa. Y además tiene miedo de que Turquía abra sus fronteras y permita que esos sirios que están refugiados en Turquía vayan a Europa, por lo cual de ninguna manera los líderes cada vez de más fascistas y de derecha que hay en Europa van a querer arriesgarse y hacer enojar a Erdogan. Deberíamos confiar en el derecho internacional, pero al mismo tiempo simplemente es difícil y no lo podemos hacer. A la luz de los hechos vemos que es una farsa, que nos engañan haciéndonos pensar que significa algo, pero el mundo constantemente nos demuestra que no es así, que es lo contrario. Lo vimos el año pasado con la limpieza étnica que se consumó de los armenios de Artsaj por parte de otro estado terrorista y genocida que es Azerbaiyán, un pequeño estado satélite de Turquía en el Cáucaso, que también hemos cubierto ampliamente en el programa. Numerosos crímenes y genocidios que está habiendo a la orden del día en todo el mundo, por lo cual estas recomendaciones de Human Rights Watch van a ser tirados a la basura y no va a pasar nada.
Es decir, no son las instituciones, los organismos internacionales de derechos humanos los que van a detener estas injusticias, estos crímenes de lesa humanidad que observamos en el mundo. Somos nosotros mismos, como les decía anteriormente, a través de movilizaciones, a través de la micromilitancia que puede hacer cada uno, hacer oír su voz en las redes sociales, compartir contenido, alzar su voz. Bueno, los artistas estos que mencionábamos sobre la Bienal de Venecia hicieron una carta abierta. Cada uno dentro de su sector puede organizar acciones de visibilización. La movilización y el compromiso internacional contra la guerra y el imperialismo, reconociendo la interconexión, las guerras y conflictos como parte de un mismo entramado imperialista que debe ser derribado como inicio hacia un cambio de un mundo más justo y solidario, debe partir desde ahí, desde los pueblos, en solidaridad unos a otros y alzando la voz contra las injusticias, contra los gobiernos con afanes imperialistas, expansionistas, que violan derechos humanos, como en este caso vimos es el Estado terrorista y genocida de Turquía, que lo denuncia Human Rights Watch en su informe de 74 páginas que acaba de mandar y difundir mundialmente. Bueno, nosotros vamos a escuchar, creo que es el hit, va a ser el hit del año. Los queridos amigos de la mano de Filippi lanzaron el tema. Si no lo escucharon, presten atención. Lo traemos, casualmente o no, Milei se cae. Vamos a escuchar a los queridos amigos de la mano de Filippi con el hit que va a ser de 2024, sin dudas. Milei se cae. Él es el rey. Él te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís y le aplaudís como un campeón. No hay plata. ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! Con DNU, con protocolo y la fuerza para poder gobernar. La locura avanza y se la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza, sobreestimar mercancía y su ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No, no te dejes otra vez desmoralizar y combatiar. Deja de gloriar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza. Milei se cae y salimos a la calle. Milei se cae. Milei se cae y salimos a luchar. Milei se cae. Milei se cae. Como hacen los piqueteros. Milei se cae. Ganando la calle con la huella general. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! Milei se cae y salimos a la calle. Milei se cae. Milei se cae y salimos a luchar. Milei se cae como hacen los piqueteros. Milei se cae ganando la calle con la huella general. Milei afuera. Milei afuera. Milei afuera. Milei afuera. Ahí estaban El Cabra y compañía cantando Milei se cae. Bueno, vamos a ver. Todavía no van ni 100 días de este gobierno, este personaje vergonzoso, el mamarracho que tenemos de presidente, y las medidas de ajuste y represión que está llevando a cabo. Bueno, entre ellos acaba de cerrar Telam, lo anunció el 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias. Nosotros, bueno, por supuesto, nos solidarizamos con todos los trabajadores y trabajadoras de Telam, aproximadamente 750 personas que no saben qué va a pasar con ellos, tienen una cesantía por una semana con un goce de sueldo. Está evaluando el gobierno
se menciona en artículos periodísticos que está barajando 3 opciones: el cierre definitivo, reducir toda la estructura de Telam y dejarlo como una pequeña oficina de redacción, o directamente, el cierre total de la agencia. Vamos a ver qué hace finalmente este gobierno impresentable que tenemos. Toda nuestra solidaridad, y queremos también decir que los trabajadores de Telam, en el marco de la resistencia que están llevando a cabo para el no cierre de Telam, que acompañamos, lanzaron un portal y continúan trabajando, generando noticias. Se llama Somos Telam, somostelam.com.ar. Les recomiendo que entran, sigan informándose. Allí están los trabajadores y trabajadoras de Telam continuando haciendo su trabajo de prensa, subiendo contenido, noticias. Así que les recomiendo que entren a la página. La Agencia Nacional de Noticias Telam, que casi 80 años de trayectoria, brinda información pluralista, federal, fotografías impresionantes de todo el territorio nacional, y distribuye, que la verdad que trabaja muy bien. Hubo muchos intentos de varios gobiernos de cooptarla, de cerrarla y demás, pero la verdad que siempre funcionó muy profesionalmente, allí todos los trabajadores y trabajadoras. Así que nuestra solidaridad con ellos, con los 165 despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad, como parte de este zafarrancho que está llevando a un estallido social, a cuentagotas, de Milei. Todo nuestro apoyo, y a todos los que estamos sufriendo de manera directa el ajuste de Milei. Esto fue todo por hoy, las 18. Queremos agradecer mucho a Marina en los controles hoy en la operación técnica. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Que tengan un buen fin de semana.